y creo que es el único que coincido en que la votación del informe y que lo que tenemos es un rompecabezas mal armado. En este momento el informe para primer debate no tiene sentido los unos artículos con los otros artículos, sin embargo es esencial que este proyecto baje, era esencial que este proyecto baje para primer debate. Se ha oído reiterativamente en la comisión y como ya lo oímos en el pleno, que este proyecto no debería tener el carácter de urgente. Para mí sí es urgente. Es urgente desde hace más de 10 años, pues de haber tenido reglas que permitan ordenar las finanzas y que obliguen al Ejecutivo a mantener reservas, a manejar las finanzas de manera sostenible, podríamos tener un país que inyecte liquidez en medio de la crisis que estamos atravesando y no tendríamos que estar discutiendo cómo obtener más recursos para atender a los más necesitados. La responsabilidad fiscal es un pilar fundamental para sostener la dolarización, no mantener el déficit público. Para que vengan dólares al país se necesita tener cuentas equilibradas. Tenemos que generar confianza en la economía, tener un riesgo país bajo, cifras bajas como nuestros vecinos, como Perú, como Colombia, que en esta crisis han podido emitir bonos al 2%. Nosotros tendríamos que emitir bonos al 40%. Hemos hecho ya 3 leyes tributarias en las que incluimos cada vez más y más incentivos, sin ni siquiera medir cuánto le cuesta eso al país. Un incentivo tributario es un subsidio. Y pese a eso nos seguimos preguntando por qué no vienen las inversiones. No vienen porque la falla de nuestro país es estructural. Y esta ley es un paso para solucionarla. No es el fin, no es lo mejor, es apenas un paso para solucionarla si es que la construimos bien. Es fundamental para el país tener una ley que ordene las finanzas públicas, que establezca reglas, que promueva la estabilidad de las finanzas públicas. Hay que mirar de forma responsable el manejo de las cuentas públicas. Esta ley tiene que ser el primer paso para reconstruir el desastre económico que tenemos en el país. Una administración pública organizada que cuente con marcos claros de acción será siempre urgente para la optimización de recursos, mitigación y ojalá anulación de la corrupción también. En general, para modernizar la infraestructura normativa pública que cumpla con estándares internacionales de manejo adecuado de las finanzas públicas. Esta ley contiene muchas cosas positivas para ordenar mejor las finanzas públicas, como que sea transversal la ley, el principio de sostenibilidad fiscal, el cumplimiento de reglas fiscales, la relación de la gestión de las finanzas públicas con la evolución de la economía y el manejo macroeconómico. Es importante perseguir mediante las reglas la reducción de la dependencia que tenemos hacia el petróleo. Es positivo que se baje el límite de modificación que tiene para el presupuesto general del Estado, que tiene actualmente el Ejecutivo en el 15% al 5%. Esto puede limitar la discrecionalidad. Sin embargo, se deja la herramienta de que si es que es necesaria una modificación mayor, esta tenga que ser autorizada por la Asamblea Nacional. Este proyecto prevé también que se pueda tomar un seguro petrolero que cuando descienda el valor que está presupuestado nos permita que el daño a la economía no sea tan grave. Todos han coincidido en que este no es el momento para tomar un seguro petrolero, pero es necesario que esta herramienta quede constando en la legislación para que cuando sea el momento se lo pueda tomar, sin necesidad de reformar una ley que tomaría un año. Se ha discutido mucho, como ustedes han oído también, la constitucionalidad del proyecto. Sin duda debemos ser cautelosos y respetar la Constitución y sus límites, como es no confundir los fondos de la seguridad social y ser muy claros en que estos no pertenecen al Estado. Debemos dar especial atención a definir el equilibrio entre autonomía de GATS y necesidad del gobierno central de mantener un orden en las finanzas del sector público. Pero indudablemente esto no quiere decir que podamos tener 221 mini países dentro de nuestro país. Y yo creo que si es que esto hubiera sido hecho para un país federado, sería mejor. O sea, no es hecho para un país federado, porque sería más autonomía la que se les daría a los GATS. Por ello es que, por esta importancia de definir que los fondos no son del IES, no son del Estado, he insistido en reiteradas ocasiones en la Comisión que se tiene que reformar el 123 del actual Código de Planificación y Finanzas Públicas y que tiene que constar expresamente en el tercer inciso que la deuda que tiene el Estado
tiene que constar como parte del endeudamiento público del Estado. No puede ser parte de la deuda consolidada del Estado. Lamentablemente los gobiernos han estado acostumbrados, sobre todo el gobierno anterior, a utilizar estas instituciones, el IS, IES, ISFEL, ISPOL, como una caja chica. Es imperante que estas deudas sean pagadas de inmediato y que además sean consideradas como deuda pública del gobierno. Esto nos permitirá tener un verdadero panorama de cuál es el endeudamiento total. No podemos afectar a estas instituciones que velan y garantizan por la seguridad social de la ciudadanía ecuatoriana. Durante el debate de la comisión presenté varias propuestas que han sido adoptadas, contribuyendo al mejoramiento de esta ley. Así se han incorporado principios generales que debe respetar la elaboración y la presentación del presupuesto, sobre todo en lo relativo a la transparencia en su elaboración y ejecución. Se ha incorporado que la solicitud de información que hace el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que respetar el sigilo que está previsto en el Código Orgánico Monetario y Financiero. También se han tomado varias reformas al artículo 40 que establecen las reglas fiscales. Creo que tenemos que dejar de creer que porque le ponemos más recursos al sector público, este funciona mejor. Lamentablemente, en educación y salud, cada año exigimos que se aumenten los recursos que se asignan a estos sectores, pero no tenemos un verdadero análisis de la calidad de este gasto. No es discutible que se necesitan recursos en estas áreas, pero necesitamos aprender y empezar a evaluar la calidad de este gasto. Es momento de olvidarnos de este gobierno, de olvidarnos de las peleas que puedan tener con este gobierno, de los resentimientos, de que nos robaron las elecciones, de que nos engañaron, y empezar a pensar en el país, en cómo queremos que los gobiernos por venir manejen las finanzas de nuestro país. Tenemos que decirle a los ecuatorianos y al resto del mundo que ya no vamos a manejar malas finanzas públicas, que no vamos a seguir endeudándonos sin sentido, que no vamos a financiar el gasto público con deuda adicional y que no vamos a disparar el gasto público apenas tengamos plata. Si habríamos tenido reglas fiscales, las reglas fiscales que se incorporaron apenas nos dolarizamos, por ahí del año 2000, otro sería el país con el que estaríamos afrontando la crisis. Muchas gracias. Allí la intervención de la asambleísta Gabriela Larreategui, legisladora por la provincia de Pichincha. La legisladora Larreategui sostuvo que es necesaria una ley que ordene las finanzas públicas, una administración pública organizada que modernice la infraestructura normativa económica del país. De inmediato, sí, la intervención de la asambleísta Ana Belén Marín de la provincia de Cotopaxi por Alianza País. Quiero empezar comentando un poco lo que pude percibir de la comisión mientras estábamos en el debate. Y definitivamente